Hola, ¿cómo están? Eh, Feliz domingo para todos ustedes. Qué bueno que se hayan podido conectar. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, les pedimos disculpas ahí, hubieron unos problemas técnicos, como siempre. Pero bueno, es parte de esta forma en la que estamos haciéndolo de esta forma, con transmisiones, con streaming y eso. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Qué bueno que se hayan podido conectar. También un saludo a los que quizás por primera vez se están conectando, quizás es primera vez que estás viendo algo como esto. Y te quiero contar que lo que nosotros hacemos acá es un estudio bíblico simple en realidad. No es una cuestión eh, re profunda, ni que realmente demande un conocimiento académico tremendo, sino que es un estudio bíblico simple y es parte de nuestra, eh, podríamos decir, de nuestra filosofía, la cual nuestro fundador Chuck Smith lo dijo así, simplemente enseñar la Biblia es simple. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, para todos los que se han podido conectar y bueno, tal como comentaba allí Bastián, que hubieron estos problemas que fue un tema de conectividad. eh, Tenemos nosotros este WhatsApp en el cual tú puedes mandar peticiones de oración y esto principalmente a los que quizás no son de la iglesia, quizás no están en las redes sociales con nosotros, pueden escribirnos en ese WhatsApp. Es solamente un WhatsApp, no es para llamados telefónicos. Y lo otro también es que está el estudio de nuevos creyentes, que son los días lunes, y Hogar Mensajero, que es jueves por medio. Así que si tú quieres participar en cualquiera de estas cosas, escríbenos. Nosotros encantados te mandamos toda la información respectiva. Y se hacen todos estos otros estudios y reuniones por la plataforma Zoom. Así que es re sencillo de usarla y si no sabes o te cuesta cómo hacerlo y todo el tema, bueno, escríbenos y ahí nos vamos a contactar contigo para ayudarte en esa parte quizá media engorrosa. Así que eso. Bueno, nosotros estamos estudiando el libro de Segunda Corintios, un libro tremendo, un libro que en realidad nos muestra a nosotros cómo Pablo, que era un gran hombre de Dios, tuvo que tratar con una iglesia que tenía un montón de drama. Al principio, en el capítulo 1 de esta carta, Pablo empieza a hablarnos de estas divisiones que habían dentro de Corinto. Habían divisiones muy grandes. Algunos se sentían más espirituales por tener a tal persona como referente. También tenían problemas de inmoralidad. Tenían también gente que despreciaba la autoridad de Pablo, que no les gustaba su, su autoridad, valga la redundancia. Gente que era descontrolada, que cuando hacía la Santa Cena quedaban borrachos, no les importaba compartir, compraban cuestiones de sacrificar a los ídolos, le daba lo mismo si algunos nuevos creyentes caían o algunos que quizás eran débiles de conciencia también. Entonces es una carta tremenda. Y ahora nosotros hoy día vamos a estudiar el capítulo 10, una parte pequeña del capítulo 10, y podríamos decir que ya comenzamos a ver el desenlace de esta carta. La vez pasada habíamos visto que Pablo estaba tratando el tema de una ofrenda que se iba a mandar a la iglesia de Jerusalén. En ese tiempo en Jerusalén había persecución y Pablo estaba recogiendo una ofrenda que las iglesias querían mandar a Jerusalén, la iglesia perseguida. Eh, Corinto es una ciudad que pertenece al sur de Grecia. A Grecia se le dividió en dos provincias, en el norte y en el sur. La provincia del sur, su capital era Corinto y era en realidad un lugar próspero, era un lugar muy cosmopolita, así que se le iba a dar, esta iglesia allí iban a hacer esta ofrenda para Jerusalén y Pablo tenía que tratar este tema porque ellos se habían comprometido, pero como que se estaban echando para atrás en buen chileno. Y la cosa es que después de tratar todo esto, Pablo ahora va a tener que tratar otro tema que en realidad encierra prácticamente a toda la carta y que tiene que ver con la mirada que tenían algunos de ellos hacia Pablo. Y esto es muy triste porque en realidad el problema de fondo era de que ellos no conocían bien a Jesús. Y ese es un tema. Nosotros el día de hoy
cuando los cristianos tenemos esta opinión, por ejemplo, de que nuestro país necesita a Cristo. Mucha gente dice, sí, es verdad, necesita a Dios, pero algunos piensan que, claro, necesitan a Dios porque necesitan que Dios haga todo, que supla todo. Entonces, la visión que tienen de esta frase, nuestro país necesita a Jesús, nuestro país necesita a Dios, eh, depende muchas veces de la visión de Dios que ellos tengan, de la visión que de la persona. Porque si alguien piensa que Dios está en este mundo solamente para satisfacer nuestras necesidades, claro, va a pensar que se necesita a Dios para que Dios pueda aportar económicamente a todos los que están pasando mal tiempo y sanar a todos los que están enfermos. Pero la Biblia a nosotros nos muestra, por ejemplo, que Dios permite las tribulaciones, las aflicciones, Dios las permite. Entonces, ese desconocimiento de Dios también, eh, lamentablemente, también afecta en la manera en la que incluso vemos la iglesia, en cómo vemos a los líderes de una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de lo fundado por Jesús, de un cuerpo de creyentes repartido por todo el mundo. Pablo, el gran apóstol Pablo, que en su pasado había sido Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Imagínense, quizás para los que no saben, Saulo odiaba tanto a los cristianos, como Saulo de Tarso lo odiaba tanto, que había conseguido unos permisos de las autoridades de la época para poder apresar a los cristianos y también sacarlos o matarlos en definitiva. Y haciendo esta labor, Saulo yendo a Damasco, es que se le revela a Jesús. Y en ese momento en el que se revela a Jesús, ustedes lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 9, en ese momento que Jesús se le revela, Saulo cae a tierra y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese momento fue un momento de inflexión, ya la vida de Saulo cambió y de ahí en adelante Saulo pasó a ser Pablo, el apóstol Pablo. Eso que ocurrió en la vida de Saulo, después que pasó a ser Pablo, Saulo era conocido por ser un tipo con determinación, agresivo, en cierto sentido muy vehemente, muy pasional y a la vez también un tipo que en realidad como que quería proteger la religión judía de cualquier secta. Y a los cristianos se le veía como una secta. Por eso era un enemigo de la fe. Pero Jesús se le revela y Jesús, si bien tomó a Saulo, el hecho del cambio de nombre a Pablo lo vemos nosotros como una práctica bíblica. Cuando, por ejemplo, eh, Jesús le pone nombre a sus apóstoles, Él les pone nombre. Esa era una práctica que a nosotros nos mostraba en donde había un amo y estaban sus servidores. Ellos le pertenecían. Entonces, ese Saulo aceptó esa autoridad de Jesús. Y por lo tanto, todos aquellos que podían aceptar la autoridad de Jesús en sus vidas podían aceptar también la autoridad de otros. El problema era que en Corinto había personas que no aceptaban la autoridad de Jesús. Entonces, por lo tanto, dudaban de la autoridad de Pablo. Y lo hacían por cosas estéticas que ellos veían. Así que tal como dice aquí el título de este estudio, perro que ladra no muerde, humildad no es debilidad, es lo que ellos pensaban de Pablo. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias porque podamos conectarnos de esta forma, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos que están conectados, Señor, a aquellos que te conocen, pero también te pido que abras el corazón de aquellos que no te conocen, Señor. Tú los trajiste acá, tú has puesto en sus vidas el deseo de poder conectarse en este estudio, Señor. Te ruego que les hables a su corazón y que, Padre, después de esto podamos salir totalmente distintos, Señor. Padre, te necesitamos, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres lo máximo y te agradecemos, Señor, porque todos los domingos nos permites poder juntarnos de esta forma, Señor. Anhelamos tu venida y antes de que vengas también, Señor, poder juntarnos también de forma física, congregarnos como tú nos llamas a hacerlo, Señor. A poder trabajar con los dones, Señor. A poder cantar alabanzas juntos, alabar a tu nombre, Señor.
Padre, te pido por toda esa gente que lamentablemente en este tiempo, que son tus hijos, Señor, que se han ido enfriando, Señor. Te ruego para que ellos puedan volver a ti, Señor. Para que tu Espíritu Santo siga hablando a sus corazones, Señor. En tu nombre, amén. Ya. Vamos entonces a 2 Corintios. Hoy día solamente vamos a estudiar el versículo, el 1 y el 2, solamente 2 versículos. Y vamos a leerlos de corrido y vamos a analizarlos. Dice, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces aquí nosotros podemos ver que Pablo ya comienza a ilustrar inmediatamente el problema. Y el problema es lo que se menciona en el versículo 1. Pero antes de tratar el problema, a mí me encanta el estilo de Pablo, porque él le dice os ruego. Os ruego. Y recordemos que Pablo era un apóstol. Pablo era el fundador de esa iglesia. Pablo tenía un peso como apóstol, pero él ruega. Yo, Pablo, os ruego. Fíjate lo importante. Pablo primero se identifica. Yo soy Pablo. En cierto sentido le está diciendo, saben que yo no soy Saulo. Si bien Saulo, todos sabíamos cómo fue Saulo, como lo comentábamos en un principio, pero el Pablo les ruega. Pablo les ruega. ¿Sabes qué? Pablo ha tratado varios temas con los corintios y al comenzar el desenlace de esta carta tiene que tocar el tema de la difamación que han hecho de él. Algo lamentable. Estaban difamando, algunos de Corintios estaban difamando a Pablo. Y me encanta porque esta difamación él la enfrenta de qué manera. Primero parte rogando fraternalmente. Un ruego fraternal. Un ruego que puede hacer un padre a sus hijos en amor. No es un ruego, y ahí una cosa bien interesante, porque este ruego no está exhibiendo debilidad, está mostrando fraternidad. Pablo parte rogando fraternalmente y no golpeando la mesa para destruirlos. No era el deseo de Pablo. Tampoco el deseo de Pablo fue evadir el tema y no querer enfrentarlo, no tener el carácter para enfrentarlo. O sea, Pablo lo aborda, pero desde un lado fraterno. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y eso es la clave para esta forma en la que Pablo va a tratar este tema. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Saben qué? Si bien Pablo tenía que tratar temas difíciles con ellos, no los enfrentará basándose en su estilo personal, como lo habría hecho Saulo. Pablo, por otro lado, iba a enfrentar esto como lo habría hecho Jesús, con mansedumbre y ternura. Con mansedumbre y ternura. O sea, pudiendo destruirlos, no lo iba a hacer. La palabra mansedumbre quiere decir eso. La palabra mansedumbre te está hablando, y siempre me gusta dar ese ejemplo, pero te muestra un caballo, por ejemplo. Un caballo es un animal manso, teniendo el poder corporal de matar a su jinete, de destruir quizás a aquel que lo está peinando o lo que sea, no lo hace. Manso, mansedumbre. Pablo teniendo el poder para destruirlos, no lo hace. ¿Por qué? Porque toma el lugar de Jesús. Por otro lado, vemos nosotros que habla de la ternura. De la ternura. Qué increíble, ¿no? La ternura de Cristo. El amor de Cristo. El tacto de Jesús. Esto es bien interesante porque este atributo es algo que nosotros podemos ver de Dios mismo. Dios teniendo el poder de destruir este mundo y de hacerlo inmediatamente, Él nos trata con la gracia. Él nos da buenas cosas que no merecemos. Eso es la gracia. Él no nos da el castigo que merecemos, misericordia. ¿Te das cuenta?
Ahora, si bien en algún momento todos vamos a tener que comparecer delante de Jesús, y aquellos que mueran sin Cristo lamentablemente van a ir al infierno, pero es importante que todo este tiempo de vida que Dios le da a todo ser humano, lo trata con esa gracia y esa ternura eh, de Él, propia de Él. Y esto es bien importante porque, en palabras simples, Pablo estaba tratando este tema como Jesús lo habría hecho. Y ese es un buen principio para nosotros. Siempre preguntarnos cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a tener que enfrentar un tema difícil, vamos a tener que pasar por alguna circunstancia en la que vamos a tener que decir algo, preguntarnos cómo lo habría hecho Jesús. Esto que tengo que hacer, ¿cómo lo habría hecho Jesús? ¿De qué forma Él lo habría hecho? ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? ¿Sabes qué? Si nosotros respondiésemos esa pregunta de la manera más cristocéntrica posible, nos evitaríamos un montón de problemas. Pero cuando nosotros dejamos que salgan a relucir nuestras formas personales, eh, nuestros estilos personales, nuestras arrebatadas maneras de ser, es cuando cometemos más errores. Es cuando en realidad más hacemos mal. Preguntarnos, ¿qué habría hecho Jesús en este momento? Es lo que Pablo tuvo que responder para enfrentar este tema, porque no era fácil. Fíjate que era una iglesia que lo despreciaba, no todos, pero había muchos que lo hacían, algunos no lo querían, difamaban a su nombre. Entonces, Pablo lo está haciendo de la manera en que más pueda honrar a Dios. Voy a enfrentar esto en base a la ternura de Jesús, en base a su mansedumbre. Importante. Después mira lo que dice, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Y esa era la acusación. La acusación de los corintios, algunos de los corintios era esta. Pablo, cuando está con nosotros, piola, está tranquilo, callado, es humilde. Pero cuando Pablo se va y nos escribe, es osado. No tiene carácter. No tiene carácter. Lo veían como alguien sin carácter, como alguien no valiente, como alguien débil. Interesante, ¿no? Por eso el título de este estudio, Perro que ladra no muerde, es prácticamente lo que ellos pensaban de Pablo. Ladra pero no muerde, sino que nada. Entonces, es bien interesante este tema, porque en realidad estos corintios creían que esta forma de humildad en la que Pablo se comportaba delante de ellos era, algunos de estos corintios creían que era una debilidad. ¿Y sabes qué? Es como, y también tenemos que entender que es la forma en la que de repente los humanos nos comportamos. Fíjense lo que pasa en las redes sociales. Que la gente es capaz de decir un montón de cosas que no hace en persona. Pero las redes sociales se prestan para poder decir un montón de cosas, ¿no? Eh, Sabemos que hay redes sociales incluso que son mucho más abiertas para poder decir un montón de cosas. Y están ahí, po. El tema es que si bien hay gente que dice un montón de cosas allí y lo escribe y no es capaz de decirlo de forma presencial, ese no era el estilo de Pablo. Pablo no era así. Pablo no era alguien que prefería escribir detrás de una carta los problemas y no enfrentarlos. De hecho, el problema acá no era la percepción que ellos tenían de Pablo, el problema era que ellos no conocían bien a Jesús. Ese era el principal problema. Por eso Pablo parte mostrándoles a Jesús, diciéndoles, ¿sabes qué? Yo les voy a hablar de esta forma, de esta manera, les ruego de esta manera. Este es mi ruego. Eh, a Pablo lo acusaban entonces de no tener la personalidad para enfrentar las cosas. Mira, acompáñame a Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan, capítulo 5, versículo 30. Mira lo que vemos allí nosotros en Jesús. Mira lo que dice él. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De nuevo, esto está diciéndolo Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Y así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús
Jesús es Dios, pero en su forma humana, Él asume como el Hijo ese lugar de ser alguien dependiente del Padre. Jesús nos mostró con su ejemplo en este mundo la forma en la que nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Una dependencia total. Fíjate que Jesús dependía de orar en la mañana temprano y de orar tarde antes de acostarse para poder efectuar su ministerio. Estando cansado, estando débil, estando frágil, siendo eh, todo el día prácticamente observado por sus enemigos. La gente quería estar con él, caminando de un lugar para otro. Y aún así Jesús se tomaba estos tiempos con el Padre porque eran necesarios. Y porque Él en su humanidad nos mostró que la mejor manera de poder luchar con nuestra debilidad es reconociendo la grandeza de Dios. Entonces, el estilo de Jesús era esto, era humildad mezclada con carácter. Jesús lo dice, ¿sabes qué? Yo no hago nada que no sea según la voluntad de mi Padre. Humildad mezclada con carácter. La humildad puede estar mezclada con determinación, con carácter, con valentía, pero nunca con la soberbia. La humildad puede estar mezclada con la determinación, con la valentía, con la osadía, pero nunca con la soberbia. Nunca. Mira lo que dice, vamos a acompañar a Santiago capítulo 4, versículo 6 y el versículo 10. Santiago capítulo 4, versículo 6 y versículo 10. Mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De nuevo, mira lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la forma de Dios. Pero después mira lo que dice el 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Importante. Esto es algo que en realidad no es humano, no es de carácter humano. Esto es claramente algo que viene desde el corazón de Dios. Este es el principio. Dios resiste al soberbio, pero exalta, da gracia al humilde. De hecho, esto me recuerda a un libro que se llama La letra escarlata, creo que se llama. La letra escarlata. Y en este libro trata acerca principalmente de un reverendo que era puritano y que estaba muy preocupado por el que el rebaño que él guiaba pudieran alcanzar la santificación a un nivel máximo. Era lo que más le importaba a él. Problema. El gran problema de este reverendo es que había cometido adulterio. Y de hecho, pillan a la mujer con la que él estuvo porque ella quedó embarazada. Ella no quiso nunca revelar la identidad del padre del hijo que tenía en el vientre. Entonces, en un diálogo entre él y ella, ya cuando ella había sido pillada, y él no se lo decía a nadie, él le dice, ¿qué puedo hacer yo para poder, en cierto sentido, santificar a las ovejas? De hecho, parafraseando, dijo lo siguiente, ¿qué puede hacer un alma arruinada como la mía para la redención de otras almas? O un alma contaminada para su purificación. ¿Sabes qué? En esas preguntas que hizo él, vemos el problema de él. El problema de este reverendo era que él quería mostrar, él estaba enfocándose en mostrar un ejemplo perfecto, más que mostrar a Dios como el Redentor. ¿Te das cuenta? Él estaba más preocupado de mostrar a un mensajero perfecto, más que el mensaje perfecto de Dios.
Acá hay un tema muy importante, porque en realidad esto es lo triste, querer ofrecer un ejemplo cristiano. Oye, este es el ejemplo de un cristiano por encima de a Cristo, de a Jesús. ¿Por qué les comento esto? Porque detrás de esto, detrás de esta forma, hay inseguridad y peor aún, no hay humildad. La humildad a nosotros nos hace reconocer quiénes somos. Y en ningún momento nosotros podríamos, en realidad, decir que somos lo máximo. No lo somos. Es Dios. Dios es lo más grande. Dios es lo maravilloso. Todos nosotros somos siervos inútiles, tal como lo dice la Escritura. Somos siervos inútiles. Él nos ama. Él nos trata con amor. Él nos llama amigos. Pero nosotros tenemos que, así como podemos decir, sí, Dios es mi amigo. Sí, Dios es mi salvador. Pero también tenemos que decir, sí, soy un siervo inútil. Lo soy. Soy alguien que no merece su amor. Soy alguien que no merece su gracia. Soy alguien que no merece todo lo que Dios me está dando. Y esto es bien interesante. Pablo, por otro lado, era un hombre valiente pero humilde. Humilde. Él prefería esperar a que el Espíritu Santo tratara con el corazón de ellos. Él prefería esperar a que el Espíritu Santo hiciera un trabajo en ellos. Pablo no se iba a imponer delante de ellos como alguien de ejemplo perfecto y que tenía que decirle un montón de cosas. Pablo era humilde. Y eso yo creo que es algo que a todos nosotros nos cuesta. Yo lo veo incluso de forma personal a mí. ¿Cómo me cuesta? Yo reconozco claramente mi miseria. Lo reconozco. Pero luchamos con este orgullo que trata, lamentablemente, de opacar a Jesús y de exaltarnos a nosotros mismos. Por eso, lo mejor que nosotros podemos hacer es humillarnos delante de Dios. Humillarnos. Y si en algún momento se nos exalta, que sea por la gracia y no por la soberbia. A Pablo lo despreciaban por su humildad. Y esto es bien interesante, porque a los enemigos no hay cómo dejarlos contentos. Porque a Pablo lo despreciaban por su humildad y sus enemigos también lo odiaban por su valentía. Acuérdense de cuánta gente hizo un voto para matarlo. Gente que querían apiedrarlo, que lo querían apresar. Entonces los enemigos no estaban como quedar contentos. Por eso el mensaje de Jesús no es busca la manera en la de, de poder dejar a tu amigo contento y con que tenga una correcta visión de ti. Jesús dice, amen a vuestros enemigos. Eso quiere decir que tenemos que entender que van a haber enemigos que vamos a tener hasta el final de nuestros días. Que tenemos que hacer bien, claro que sí. El mismo libro de Romanos nos dice. Pero tenemos que entender que van a existir esos enemigos. Y que lo importante es tener los enemigos correctos. Y una vez lo escuché eso en un estudio de una conferencia de pastores y líderes de Calvary Chapel. Y que tenemos que tener los enemigos correctos. Enemigos porque servimos a Cristo. No enemigos porque hemos hecho nosotros pecados. Si tenemos enemigos porque nosotros hemos hecho pecado, tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname, incluso pedirle perdón a la gente. Pero si servimos a Cristo de manera fiel, vamos a tener enemigos. Ya tenemos uno declarado que es Satanás, que va a tratar de frenar la obra en tu vida, como lo ha querido hacer con las cosas que estamos haciendo nosotros también. Y esto lo digo en el sentido de que Satanás lo que menos quiere es que se predique el Evangelio. Lo que Satanás va a hacer a la vida de una persona es que va a hacer todo lo posible para que esa persona no se congregue, no lea, no ore. Y en nuestro mundo está totalmente entretenido con ciertos temas políticos, medioambientales, de todo tipo, cosas que realmente hay que atajar, pero ojo con esto, que no son más importantes que la salvación. Entonces el ser humano pone todo su esfuerzo en esos temas, pero nada en las cosas de Dios, nada. Y están ganando el mundo, pero están perdiendo su alma. Y es la forma en la que Satanás mantiene
engañar a las personas. Acompáñame, porfa, si quieres ver un ejemplo superior y máximo y sublime de todo esto, acompáñame a Juan capítulo 19, versículo del 1 al 12. Juan capítulo 19, versículo del 1 al 12. Vamos a ver en estos versículos, en el capítulo 19, vamos a ver el mayor ejemplo de lo que es la humildad mezclada con la determinación. Y también, en contraste, vamos a ver el ejemplo de la cobardía que puede tener alguien que incluso puede tener un alto cargo, que puede tener los recursos para hacer lo que quiera. Pero vamos a ver este ejemplo. Mira, en Juan capítulo 19, versículo del 1 al 12. Mira lo que dice. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron con su manto de púrpura. Nosotros tenemos que entender que esta práctica de los romanos de golpear al prisionero, como acá lo hicieron con nuestro Señor que lo azotaron, y después le ponen esta corona de espina y todo este tema, lo que buscaban los romanos por medio de todas estas cosas, además de que el culpable confesara, también buscaban destruir la moral del acusado, destruir la moral. Entonces, imagínate lo que hacen con Jesús. El golpe físico fue tremendo y el golpe psicológico también. Cómo empiezan a humillarlo, cómo empiezan a burlarse de él. Versículo 3. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Claro, Pilato veía que este hombre no se confesaba, no pedía clemencia como otros lo hacían ya al primer azote, ya estaban pidiendo clemencia y que confesaban sus culpas, él no lo hacía. Entonces Pilato va a hablar con estos judíos y les dice, ¿saben qué? No hay delito en él. Mira lo que dice el 5. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ahí uno podría decir, oh, Pilato está mostrando claridad. Pero mira cómo esto se ve totalmente nublado por una actitud cobarde. Mira lo que dice el 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo, pero ahora tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Fíjate, en buen chileno, Pilato haciéndose el chorizo delante de a quien habían golpeado, pero teniendo una ausencia de carácter delante de los líderes principales judíos. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Siempre se muestra a Pilato como alguien prácticamente, como alguien como que estaba a punto de entregarse a la verdad. Pero mira después lo que dice. Esto es revelador. En el 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada por arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces, muchos tratan de ver o mostrar a Pilato como un gran hombre, pero no lo fue. Y esto tenemos que ser súper tajantes con esto. Porque así como Pilato, hay mucha gente que está ahí. Como que reconocen a Jesús y están allí como que lo reconocen, pero no son capaces de acceder a Él por temor. De entregarse a Él por temor. Como les decía, estos latigazos buscaban destruir la moral del prisionero. Además de que confesara. Pero no lo lograron. No lo lograron. A Pilato no le dieron ningún latigazo. Solamente se puso en juego su poder y tuvo miedo.
Después de los azotes, Jesús demostró mucho carácter al no dejarse apabullar por el maltrato. Por otro lado, Pilato mostró ser más cobarde de lo que se pensaba de él. Y la gente lo sabía. ¿Cuál fue el problema de Pilato? Temía al pueblo, temía a su ídolo. El poder era su ídolo. Vivía y moría por el poder. ¿Que le quitaran ese poder? No. Por otro lado, Jesús fue valiente. E incluso, imagínate esos soldados golpeando a Jesús, burlándose, diciendo ahí está su rey. Pero Jesús mostró mayor valentía, mayor determinación que la cualquiera de esos hombres que estuvo allí. Cualquiera. Cualquiera. Jesús fue valiente, osado, con determinación, con carácter. No pudieron destruir su moral, su corazón, el agradar al Padre. Y acá está el problema de los corintios. Los corintios pensaban que Pablo era débil, que Pablo era cobarde. Y es por eso que les digo, es porque no conocían bien a Jesús. No se daban cuenta que el carácter que Pablo estaba exhibiendo era el de Jesús. Entonces es muy importante este punto, porque nosotros podemos ver cómo una persona que sirve a Dios puede ser una persona con determinación, con valentía, con carácter. Una persona que de verdad está dispuesta a vivir la verdad que transformó su corazón. Mucha gente el día de hoy, y lo vemos nosotros en este mundo, ¿qué es lo que pasa con el poder? ¿En realidad las autoridades quieren hacer lo mejor para la gente? ¿O es el temor a perder su autoridad la que les hace hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas? Claramente los cristianos tenemos que orar por nuestras autoridades, pero tenemos que estar muy claros de esto, muy claros de esto. No podemos nosotros poner nuestra esperanza en lo que haga la autoridad y no pensar que las autoridades están pensando principalmente en lo mejor. Ojalá fuera así. Pero al estar apartado de Dios, al ser humano lo que más le importa es el poder. Es el poder. Es el... ¿Qué cosa temes tú que no conoces a Dios? ¿Qué cosa temes tú perder por entregarte a Jesús? ¿Qué cosas temes tú perder? Eso te ha hecho esclavo. Eso te hace esclavo. Te hace esclava. Y tú sabes que Jesús es lo mejor para ti. Lo sabes. Pero tienes esa lucha. Por eso nosotros los cristianos tenemos que orar por aquellas personas que están recién caminando en Cristo. Porque van a tener luchas grandes. Aquellos que están recién caminando en la fe van a tener luchas fuertes. Porque es una lucha por su alma. Y no solamente por la tuya, por la de tu familia. Por la gente que tú amas. Dios puede usarte para que más personas conozcan el Evangelio y entre ellos tus seres queridos. Pero el enemigo se va a oponer. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Nuestra confianza entonces tiene que estar en Jesús, porque Él venció el mundo. Porque mientras el mundo pensaba que estaba destruyendo a un criminal, Jesús estaba venciendo. Venciendo el pecado, venciendo a Satanás, venciendo la muerte que el día de hoy tanta gente teme con el coronavirus. Jesús la venció. Jesús venció la muerte. Tomar decisiones por miedo a la muerte, por miedo a perder algo, es lo que en realidad nos muestra a una sociedad sin determinación, sin carácter. Creo que es la valentía. Se ha perdido eso, ¿no? El valor de la valentía. Porque pareciera ser que sacamos mejor dividendo al no ser valientes, sino que, por el contrario, al hacer lo que otros quieren que haga. El mayor ejemplo de determinación, de sacrificio, es en Jesús. Y esta generación de gente, jóvenes, que no conocen el Evangelio,
necesitan ver esa determinación en nosotros. Ahora, ojo, no porque nosotros seamos perfectos, porque no lo somos, sino porque tenemos que mostrarle a Jesús. Es Jesús el que tiene que brillar allí. Pablo estaba dispuesto a mostrarle a Jesús a los corintios, pese a que los corintios, la mayoría de los corintios, algunos corintios no estaban en realidad muy interesados en eso. Pero Pablo los amaba y sabía que lo mejor que podía hacer por ellos es actuar como Jesús lo haría. Versículo 2, mira lo que dice, ya para ir terminando, dice: ruego pues, cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos de los que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, Pablo, recuerden, había sido Saulo de Tarso. Pablo había perseguido gente para matar. Pablo no era alguien que no hubiese sido así, pero Pablo sabía que ese era Saulo. Y que esa forma de ser era la de Saulo, y Pablo no se quería entregar a eso. Que tenía que claramente de repente actuar de una forma directa, lo iba a hacer, no tenía problemas con eso. Pero en primer lugar quería dar la gracia que Dios también daba. Ese es el tema. No eran todos, por eso dice Pablo acá, usar de aquella osadía contra algunos. Eran algunos, pero esos algunos hacían las cosas difíciles. Qué difícil es cuando hay esos algunos que pueden, en realidad, eh, hasta traer sufrimiento. Son algunos, no son todos. Pero por amor a esos algunos es que tenemos que mostrar a Cristo. Y Pablo dice, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Saben cuál era la acusación? La acusación era esta: Pablo anda en la carne. Como Pablo anda en la carne, por eso reacciona así. Po. Si Pablo no tuviese la carne, haría las cosas de otra manera. Eso era lo que pensaban ellos. ¿Qué perdidos estaban? Estaban muy perdidos. Si hubiesen conocido mejor a Jesús, se darían cuenta del gran hombre que tenían enfrente. Pero no, estaban cegados por sus propias percepciones, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. No podían ver humildad con determinación. Para ellos era cobardía, era falta de carácter, era andar en la carne. Pablo no quería actuar dejando de lado su humildad en Cristo. Pablo quería seguir siendo Pablo y no Saulo. Pablo quería seguir teniendo esta identidad en Cristo. ¿Y sabes qué? A nosotros que somos creyentes, el enemigo va a querer que volvamos a ser quienes éramos antes de Jesús. A creer incluso que esa forma era hasta más directa, más provechosa, que nos daba mejores beneficios, que nos hacía más felices. El engaño del diablo hacia nosotros. Vuelve atrás, porque así lo hacías mejor. Porque ahí te respetaban un montón. Porque allí nadie te habría humillado. Eso es lo que quiere el diablo. Y cuando volvemos atrás, lo que hace después es condenarnos. Ay, te así llamar hijo de Dios. La cuestión que hiciste. Mira. Tenemos que creerle a Dios, a su palabra. Él nos dio una nueva identidad. Dice en el libro de Efesios que estamos sellados por el Espíritu de la promesa. Dicen en Efesios también que estamos sentados en los lugares celestiales. Nos dice que somos hijos adoptados. Nuestra identidad cambia en Jesús. Somos nuevas criaturas. Es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Se lo dijo un principal sacerdote. Hay una identidad que Dios nos ha dado. Si tú eres cristiano, como yo, entonces tenemos que caminar en el Espíritu y alimentar a ese nuevo hombre que hay en nosotros, gracias a Jesús. Y ojo con esto, eso no es buscar ser perfecto. Al contrario, reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad. El único que es perfecto es Jesús. Pero sí reconocemos lo perdido que estábamos sin Cristo, sin Jesús. Y que todo lo que Jesús está haciendo con nosotros el día de hoy es mucho mejor que lo que estábamos viviendo sin Jesús. El vacío, la desesperación. El día de hoy, y tenemos que estar claros con eso,
¿Cuánta gente está poniendo su esperanza en las decisiones que se está tomando aquí en el país? ¿Cuánta gente está poniendo su esperanza en todo y mucha gente piensa que va a ser feliz con esto, que van a poder enfrentar mejor las cosas? Y se vienen un montón de cambios en nuestro país. Y ahora la gran pregunta es, ¿van a ser satisfechas esas personas? Y la respuesta es no, no, porque nada en este mundo va a satisfacer el alma humana. Porque cambiando el nombre del país, cambiando la identidad total del país, sin Jesús, siempre van a haber ganas de querer culpar a lo externo y modificar lo externo por esa necesidad que hay en el interior, ese vacío, esa perdición. Por eso los cristianos tenemos que estar ahora más que nunca orando por nuestro país, orando por la gente. Claramente hay personas que lo están pasando muy mal con este coronavirus. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles. Pero en medio de las situaciones difíciles, sabemos que lo único que nos consuela es saber que Dios nos ama y que está con nosotros. Sentir a su Espíritu Santo, que trae convicción a nuestra mente y a nuestro corazón, que muchas veces está ahí de repente naufragando en medio de las emociones. Pero esa convicción del Espíritu Santo es la que nos permite pasar por la tormenta. Y nada en este mundo nos va a llenar más que el amor de Jesús. Nada en este mundo. Nada en este mundo. Y las tonteras que hacemos es porque somos tontos y luchamos con esta naturaleza pecaminosa y nos entregamos, pero cuando no, pero, o sea, no es que nos entregamos al pecado, pero sí caemos, nos deslizamos. Pero hay un tema, estamos claros, que no nos llena nada de este mundo, nada. Solo Jesús. Quizás tú me estás escuchando y has puesto toda tu esperanza en este mundo, has puesto tu esperanza en la gente, has puesto tu esperanza en las autoridades, has puesto tu esperanza en hacer cambios que cambien tu vida. Déjame decirte que nada va a cambiar tu vida que no sea el Espíritu Santo, el Evangelio de Jesús. Y vas a seguir siendo una persona vacía. No busques llenarte por los cambios que hay en esta sociedad. Muchos de esos cambios no están orquestados por buenos deseos. Muchos de los cambios están orquestados tal como Pilato, por miedo a perder el poder. Pero nosotros tenemos que entregarnos a Jesús porque Él es el único que tuvo el carácter y la determinación para poder enfrentar a Satanás, para poder enfrentar la maldad de este mundo y hacer lo correcto delante de Dios, que en realidad cuando Él estaba en la cruz dijo, Padre, ya acabé la obra que me diste que hiciese. Eso se llama, eso se llama plenitud. La plenitud de Jesús en haber hecho lo que al Padre le placía. Agradar a Dios es mucho más satisfactorio que agradar al ser humano. Entonces, para terminar, mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Jesús aquí hablando en Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes qué? Es increíble esto. Pero vemos aquí cómo Jesús habla de que esto va a ocurrir a sus seguidores. Vituperen, persigan y digan toda clase de mentiras contra usted, de maldades contra usted. ¿Saben qué? Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso está diciendo Jesús. Y vivir de esta forma es necesario que el orgullo esté fuera y que la humildad crezca. Tal como lo dijo Greg Laurie, me gusta mucho como lo dijo Greg Laurie. Dijo, debemos tener cuidado de que las críticas lleguen a nuestro corazón y el éxito a nuestra cabeza. De nuevo, debemos tener cuidado de que las críticas lleguen a nuestro corazón, porque se nos van a criticar, pero también el éxito llegue a nuestra cabeza. Dos cosas.
que pueden ir en ataque a los que creen en Cristo. Dos cosas de las que tenemos que cuidar. Dos cosas. ¿Sabes qué? Es importante este punto. Somos solamente servidores. Y nuestra humildad no es algo que vamos a forzar. La humildad va a nacer cuando ponemos a Jesús por delante. Pone a Jesús por delante y vas a poder ir conociendo lo que es la humildad. Pongámoslo. Jesús adelante y yo atrás. Que Él crezca, que yo baje. Si somos siervos, entonces cuando luchemos debemos hacerlo en los términos de nuestro amo. Y es lo que está diciendo Jesús. Y es lo que hizo Pablo. ¿Y sabes qué? Te digo algo. Todos esos cristianos triunfaron. Todos esos cristianos triunfaron. Aquellos cristianos que pusieron a Jesús por delante. No le creas al diablo o a tu carne de pensar que estás siendo la persona más tonta del mundo por poner tu esperanza en Jesús. O por enfrentar las cosas como Jesús lo haría. Nuestra carne quiere tener el control para después condenarnos y así alejarnos de Cristo. Vamos a dar un vistazo a lo que vamos a ver el próximo domingo, versículo del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La próxima semana vamos a ver entonces las armas que podemos usar los cristianos para enfrentar estas cosas, armas espirituales. Porque si bien, como dice Pablo, vivimos en esta carne, con este cuerpo, no andamos en la carne. Es decir, no dependemos de lo que nuestra carne nos dicte que tenemos que hacer. Las primeras reacciones son las peores. Cuando tengamos esos momentos en que vamos a reaccionar, ¿sabes qué? Evaluemos con la palabra. Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿está bien? Hay muchas veces en donde no nos vamos a equivocar. De hecho, yo anoche tuve una reunión con unos amigos y sentí de Dios que hubo algo en realidad que dije que estuvo mal. Y pedí perdón ahí. Señor, perdóname por de repente decir cosas que no tengo que decir, que no tengo que hacer. Pero podemos hacerlo. Porque somos así de torpes. Su gracia nos va a sostener y siempre vamos a tener la oportunidad de ir a Dios. Así que ojo con esto, Dios no está buscando gente perfecta. Dios va a desarrollar un carácter en nuestras vidas. Si somos dispuestos a seguirlo a Él. Dios nos ama. Tiene un amor por nosotros tremendo. Y fíjate que cuando en realidad vivimos la vida que Él quiere que vivamos, vamos a tener satisfacción. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque en realidad tú nos dejaste tu ejemplo, Señor. Nosotros, Padre, te pedimos perdón porque muchas veces, en vez de reaccionar como tú lo harías, en vez de actuar como tú lo harías, Señor, muchas veces nos dejamos guiar por nuestra carne, Señor. Perdónanos, Padre, por si hemos herido, Señor, a otros, por si hemos provocado problemas, Señor, a otros, por haber actuado arrebatadamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ponerte por delante, Señor. Y te pido en especial por aquellos que no te conocen, para que yo sé, Señor, que tú les hablaste por medio de tu Espíritu, Señor. Para que ellos puedan entregarse a ti. Para que ellos puedan crecer en ti, para que no se dejen engañar por la intimidación que el diablo va a querer hacer a sus vidas. Tú eres más poderoso. Lo que es el diablo es totalmente ínfimo al lado de tu poder, Señor. Te doy las gracias por este tiempo y te pido una bendición por aquellos que están pasando en este momento necesidad, por los que están cesantes para que los proveas trabajo, Señor, por los que no tienen qué comer, Señor, para que les proveas, Señor. Te damos las gracias porque como iglesia, Señor, podemos, Padre, hacer algunas cosas, Señor, que nos has permitido, Señor, en ayuda a otros, Padre. Te damos las gracias por todo esto en tu nombre. Amén. Bastián les comentaba en un principio acerca de un WhatsApp que nos pueden tener para oración. Pero ojo, escríbenos. ¿Sabes qué? Si tú eres de Majana Miquique, somos tu iglesia. Escríbenos dentro de lo que nosotros podamos hacer. Vamos a buscar. Vamos a tratar de hacer lo que podamos. En primer lugar, vamos a orar.
pero somos tus hermanos en Cristo, ¿ya? Así que antes de terminar, quiero que veamos un pequeño video. En Golden Spring estaban haciendo, bueno, la siguen haciendo entrevistas a Raúl Ruiz, y en una Sean McKean, que es uno de los pastores de allí de Golden Spring, puso, o creo que fue en la página, pusieron si había alguna pregunta para Raúl. Y me animé a hacer una pregunta queriendo escuchar su respuesta en base a todo lo que está observando observándose el día de hoy con lo que se vio en el tiempo de los hippies. Y la respuesta que dio Raúl fue tremenda. Así que acompáñenme a ver este video en donde Raúl va a hablar con respecto a esto y volvemos para dar un comentario final. Vamos, veámoslo. We can kind of talk on this because I feel it's connected to what we're talking about right here. And it's from Sebastian from Facebook, from Chile. It says, what do you think are the similarities between the time of the hippie revolution and these time of worldwide protests? How can the love of God through Calvary Chapel impact these new generations? You know what? The Holy Spirit in the 60s brought conviction. I think the church today needs to pray for conviction. Not only in the church, but if conviction comes outside of the church, then we don't have to do anything but become prayer warriors. And people, instead of for us going to them, they're going to come to us because they got to see that change. And the Holy Spirit every day convicts you, convicts me. And I think that when the Holy Spirit speaks, you can't reject it. You can't walk away from it. He's going to show you exactly what your problem is, and you're going to have to reject him or you're going to have to accept him. Tremendo, ¿no? Y es bien importante lo que dice allí Raúl, quien estamos orando por él porque tiene coronavirus, está bien, gracias a Dios. Nos ha contado allí que él se encuentra bien, prácticamente está asintomático, prácticamente. Pero la respuesta que él da es muy buena. Y creo que es la manera en la que tenemos que orar. Oremos por esa convicción del Espíritu Santo. Vamos a hacer de todo para alcanzar a la gente con Cristo, pero ojo, este es el tema, que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Porque, ojo con esto, cuando llegamos y presentamos el Evangelio, si el Espíritu Santo le habló a la gente, entonces el trabajo ya está hecho por parte de él. Oremos por convicción del Espíritu. Esa convicción que viene, que vino a mí y a ti, antes de que incluso alguien nos hablara del Evangelio. La convicción del Espíritu Santo. Oremos por esa convicción, ¿te parece? Los días lunes nosotros oramos, y me equivoqué, ahí Emerson me recordó que los estudios nuevos creyentes son los martes, así que los martes, disculpen ya, los martes los estudios de los nuevos creyentes. Si tú eres alguien nuevo en la fe, escríbenos y te vas a poder unir allí y vas a poder partir creciendo en tu fe, así que te animo a que des ese paso. Pero oremos por esa convicción del Espíritu Santo. Los días lunes oramos, pero también te animo a que todos los días ores por la convicción del Espíritu Santo. ¿En qué momento? En el momento en que tú puedas. Pero recuerda, oremos por convicción del Espíritu Santo por la gente, para que la gente tenga esa convicción del Espíritu. Hagámoslo, oremos por eso. Y el Señor, ¿ya? Así que eso, un abrazo para cada uno de ustedes. Los amo. Vamos a tener que estar atentos a estas nuevas medidas, a este desconfinamiento que de a poco se quiere hacer. Nosotros ya hemos estado orando y más o menos tenemos una línea de acción que vamos a seguir, pero mantente en contacto, sigue y te animo a lo siguiente. Los estudios están siendo subidos a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube. Calvary Chapel Mahanaim Iquique. Qué raro, ¿no? Muy largo el nombre, pero los que saben de la iglesia cachan el nombre y si no, léelo allí al principio del Facebook, ahí está el nombre en grande. Búscalo en YouTube. Calvary Chapel Mahanaim Iquique, vas a encontrar todos los estudios ordenados, así que vas a poder verlo. ¿Por qué? Porque no sé si esta próxima semana o en 2 semanas más vamos a transmitir directo desde YouTube. Probablemente se pueda ver también en Facebook, pero puedes conectarte a YouTube. Busca el canal, suscríbete al canal y aprieta la campanita. Me suscribo porque así puedo estar atento a lo que se va subiendo, pero también la campanita es buena porque la campanita nos avisa cuando se esté transmitiendo, ¿ya? Así que eso, pues. Un abrazo para cada uno de ustedes, cuídense, Dios los bendiga y sigamos tal como lo vimos hoy día,
sigamos preguntándonos qué habría hecho Jesús en nuestro lugar. Es la única forma en la que podemos estar totalmente seguros en que no vamos a echar a perder las cosas con nuestra carne, porque vaya que somos torpes. Un abrazo, cuídense, los dejo con la alabanza final. Chao.